El 28 de enero de 2019, a las 3:00 de la tarde, una válvula maestra fue cerrada definitivamente en Envigado, Antioquia. Por primera vez en 70 años, la temperatura en el corazón del valle de Aburrá comenzó a descender. El rugido perpetuo a 1500 grados centígrados, el latido industrial que nunca dormía, se ahogó en un silencio helado y antinatural. Hubo una época en la que Peldar no era solo una fábrica, era el aliento mismo de Colombia moldeado en cristal. En su época dorada, de estos colosales hornos brotaban millones de envases al día. La botella de aguardiente que celebraba los nacimientos, el frasco de medicina que aliviaba el dolor, el vaso donde el país entero servía su historia líquida. Miles de obreros fundieron su sudor con la sílice para levantar un imperio que parecía indestructible, tan eterno como el fuego que lo alimentaba. Hoy, las naves industriales yacen como esqueletos oxidados bajo el sol abrasador. Donde antes se respiraba progreso y los camiones formaban filas interminables, solo queda el eco de metales retorcidos, cristales rotos y el vacío de las familias que vieron su medio de vida desmoronarse. ¿Qué fuerza oculta fue capaz de extinguir los hornos más poderosos de la nación? ¿Cómo es que el gigante que encapsuló el alma, la sed y el espíritu de 50 millones de colombianos terminó destrozado por su propio peso, incapaz de reciclar su propio futuro? Más allá de las frías cifras financieras, existe una historia de pasión ardiente, presiones aplastantes y decisiones fatales que muy pocos conocen. Acompáñenos a cruzar las puertas oxidadas de Peldar para descubrir cómo el sueño más brillante de Colombia se hizo añicos ante nuestros propios ojos. En la Colombia de 1949, el aire aún estaba denso por el humo y la incertidumbre. El país apenas comenzaba a sacudirse las cenizas del Bogotazo, un estallido de violencia que había fracturado la capital el año anterior y dejado profundas cicatrices en la nación. La economía era predominantemente agraria, dependiente de los ciclos del café, y la naciente industria manufacturera luchaba por encontrar su lugar en un territorio fragmentado por la geografía andina. En este escenario de reconstrucción y necesidad, importar productos básicos era una tarea lenta, arriesgada y costosa. Las botellas de vidrio, contenedores esenciales para medicamentos, bebidas y alimentos, llegaban desde el extranjero en barcos que tardaban meses en atracar en los puertos del Caribe o el Buenaventura. Cada envase importado que se rompía durante el tortuoso trayecto en mula o camión representaba una pérdida económica y un retraso inasumible para el desarrollo local. Fue en medio de este panorama desafiante donde germinó una idea audaz. En el Valle de Aburrá, una región enclavada entre montañas en el departamento de Antioquia, los hermanos Pedro Luis y Darío Restrepo vislumbraron una oportunidad que cambiaría para siempre la historia manufacturera del país. De la combinación de sus nombres nacería un acrónimo que pronto se grabaría en relieve en la base de casi todas las botellas de la nación. Peldar. Su visión no era simplemente abrir una fábrica para hacer dinero, era encender un motor de autonomía nacional. Querían demostrar que Colombia podía transformar sus propias materias primas, su propia arena y sílice, en el cristal que contendría el futuro de sus industrias. El lugar elegido para materializar este sueño fue Envigado, un municipio al sur de Medellín, que para finales de la década de 1940 era poco más que un pueblo tranquilo de vocación agrícola, conocido por sus fincas de recreo y caminos de herradura. Envigado ofrecía ventajas estratégicas indiscutibles: terrenos amplios y planos, acceso constante a fuentes de agua y proximidad a la creciente capital antioqueña, que empezaba a perfilarse como el gran epicentro industrial de Colombia. Allí, en un lote de tierra que antes solo conocía el silencio del campo y el canto de los pájaros, comenzaron a levantarse las primeras y pesadas estructuras de hierro y ladrillo refractario. La construcción de la planta fundacional fue un desafío monumental de ingeniería. Transportar la maquinaria pesada, los quemadores industriales y los delicados componentes de los hornos por las sinuosas carreteras de mediados del siglo XX requirió de una logística casi titánica. Cientos de obreros locales, muchos de los cuales nunca habían estado cerca de una instalación fabril de tal magnitud, fueron contratados para edificar las naves.
Aprendieron sobre la marcha, guiados por ingenieros tenaces y la inquebrantable voluntad de los fundadores. La expectativa en Envigado era palpable. Las familias veían cómo la colosal silueta de la fábrica alteraba su horizonte para siempre, prometiendo empleos estables y un escape definitivo de la pobreza rural. El primer horno, una estructura imponente, diseñada específicamente para resistir temperaturas que derretirían el acero común, fue ensamblado ladrillo a ladrillo con precisión matemática. El objetivo era lograr un calor constante, un corazón palpitante que no pudiera detenerse jamás. En esos primeros días, encontrar la mezcla exacta de arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza era un secreto que debía dominarse a través de la agotadora prueba y el error. La tensión previa a encender el primer fuego no era solo financiera, era el inmenso peso de una promesa hecha a una comunidad que había depositado su sangre y sus esperanzas en las chimeneas nacientes de Peldar. El día del primer encendido marcó un punto de no retorno en la historia industrial colombiana. Cuando los quemadores primarios cobraron vida y la temperatura interna del horno comenzó a escalar lentamente hacia los implacables 1500 grados centígrados, un resplandor anaranjado y feroz iluminó las naves industriales de Envigado. El vidrio fundido, espeso y brillante como una lava domesticada, comenzó a fluir por los canales. Los primeros moldes, operados casi de manera artesanal y requiriendo un esfuerzo físico agónico por parte de los trabajadores, empezaron a escupir las primeras botellas. Eran recipientes imperfectos, con minúsculas burbujas de aire atrapadas en el cristal y grosores irregulares en el cuello, pero representaban un triunfo invaluable. El primer vidrio verdaderamente industrial, nacido del sudor y las manos colombianas. Sin embargo, el desbordante entusiasmo inicial pronto chocó violentamente con la dura realidad de la manufactura a gran escala. Mantener la estabilidad térmica del horno durante semanas, garantizar la pureza inmaculada de la materia prima y, sobre todo, lograr que cada botella saliera con dimensiones milimétricamente idénticas para satisfacer las líneas de llenado de las nacientes industrias de bebidas, resultó ser una tarea abrumadora. Las tasas de desperdicio eran altas. La producción, aunque constante y ruidosa, no lograba satisfacer ni de cerca la demanda reprimida del vasto mercado nacional. La joven fábrica en Envigado estaba viva, pero el gran sueño de los hermanos Restrepo exigía un salto tecnológico que Colombia, sencillamente, aún no poseía. En este punto crítico de mediados de la década de 1950, bajo la presión de no fracasar, la directiva de Peldar tomó una decisión estratégica que alteraría su destino para siempre: buscar conocimiento más allá de las montañas andinas. En lugar de rendirse ante las profundas limitaciones técnicas locales, miraron hacia el norte. Fue así como establecieron los primeros contactos vitales con Owens, Illinois, un coloso estadounidense de la manufactura de envases que poseía las patentes y la tecnología de automatización más avanzada del planeta. Esta alianza no se forjó de la noche a la mañana. Requirió largas y tensas negociaciones, viajes extenuantes y la difícil tarea de convencer a los norteamericanos de que el mercado colombiano tenía el tamaño y el potencial suficientes para justificar la transferencia de su valiosa tecnología. La entrada oficial de Owens, Illinois, a la ecuación operativa de Peldar actuó como el catalizador definitivo. Con la llegada de ingenieros extranjeros y maquinaria de alta precisión desembarcada en los puertos nacionales, la fábrica de Envigado experimentó una metamorfosis radical e irreversible. Los procesos manuales y semiautomáticos, lentos y propensos al error humano, fueron reemplazados por rítmicas máquinas formadoras que podían soplar, rotar y moldear decenas de botellas por minuto con una exactitud asombrosa. Los obreros antioqueños, que habían empezado como constructores empíricos, fueron entrenados rigurosamente en el manejo de paneles de control complejos y cronómetros. El propio lenguaje dentro de la fábrica cambió. Se empezaron a gritar términos técnicos en inglés, mezclados con el acento paisa sobre el rugido de las máquinas, creando una subcultura industrial única y vibrante. Para el cierre de la década de 1960, Peldar había superado con creces su turbulenta fase de prueba. Los hornos ya no producían vidrio con imperfecciones, sino envases cristalinos,
fuertes y uniformes que comenzaron a inundar todos los rincones del país. Las grandes marcas emergentes de gaseosas, cervezas y licores de Colombia encontraron por fin en Envigado al proveedor confiable e inagotable que necesitaban para expandir sus propios imperios. La fábrica dejó de ser una empresa familiar ambiciosa para convertirse en el núcleo incandescente de la industrialización del vidrio en Sudamérica. La base estaba sólidamente construida, pero la verdadera expansión comercial, con sus luces cegadoras y su poderío absoluto, apenas estaba a punto de desatarse. Para principios de la década de 1960, el rugido constante de los hornos en Envigado ya no era el sonido de un experimento industrial audaz, sino el latido inquebrantable del progreso colombiano. La inyección de capital, el acceso a patentes exclusivas y la implacable eficiencia técnica de la estadounidense Owens Illinois habían transformado a Peldar de una prometedora fábrica regional a un auténtico titán de la manufactura. El vidrio producido en el Valle de Aburrá comenzó a filtrarse por todas y cada una de las venas de un país que, superando décadas de violencia rural, despertaba apresuradamente a la modernidad urbana. Ya no se trataba únicamente de satisfacer una necesidad básica de contención. Se trataba de moldear, literal y figurativamente, la identidad visual y los hábitos de consumo de toda una nación. Durante estos años de expansión febril, Peldar logró un hito comercial y cultural que muy pocas empresas en la historia consiguen. Su marca se convirtió en un sustantivo común, en el estándar universal de la vida cotidiana. En las pequeñas tiendas de barrio de Tierra Caliente, en las cantinas bulliciosas de los pueblos cafeteros, anidados en la cordillera, y en las elegantes mesas de los clubes sociales de Bogotá, la gente no pedía un vaso cualquiera, pedía un Peldar. Las pesadas botellas ámbar que protegían celosamente la cerveza nacional de la luz solar, los envases transparentes y estilizados que dejaban ver el color vibrante de las gaseosas Postobón y las icónicas garrafas de vidrio verde o esmerilado que guardaban el aguardiente antioqueño, todas llevaban el relieve distintivo en su gruesa base de cristal. El vidrio de Peldar se convirtió en el testigo omnipresente y silencioso de la vida colombiana. Estaba presente en los bautizos, en los prolíficos matrimonios católicos, en los triunfos eufóricos de la Selección Nacional de Fútbol y en las largas y melancólicas noches de bohemia. La historia íntima de Colombia en esas 2 décadas, sus alegrías y sus penas, se bebió a través de los envases forjados en el fuego incesante de Envigado. Además, Peldar impuso el reinado absoluto de la botella retornable. Millones de envases de vidrio grueso viajaban del horno a la fábrica de bebidas, de ahí a la mesa familiar, para luego ser devueltos, lavados a presión y rellenados decenas de veces. Era un ciclo económico y logístico perfecto que ataba indisolublemente a Peldar con la cotidianidad de millones de familias, asegurando que sus hornos jamás tuvieran una excusa para detenerse. Sin embargo, esta demanda alcanzó niveles tan estratosféricos que las instalaciones originales, a pesar de sus recientes y costosas modernizaciones, resultaron dramáticamente insuficientes. Antioquia era el corazón espiritual y productivo de la empresa, pero el centro geográfico del país y las ciudades costeras exigían su propia fuente de abastecimiento inagotable para eludir los formidables costos logísticos que implicaba cruzar la escarpada cordillera central en precarios camiones de carga. Bajo esta presión expansiva, la Junta Directiva tomó decisiones que redibujarían el mapa industrial de Colombia. En 1965, Peldar dio su primer salto monumental fuera de su tierra natal al inaugurar una colosal planta en Zipaquirá, una ciudad ubicada en la gélida sabana a las afueras de Bogotá. Esta expansión no fue un simple movimiento estratégico, fue una demostración de poderío absoluto. La nueva planta no solo duplicó la capacidad productiva de la empresa de la noche a la mañana, sino que le permitió dominar por completo el vasto mercado del interior del país. Pocos años después, la expansión continuó hacia el mercado industrial con una planta de vidrio plano en Soacha, consolidando un monopolio de facto. Este dominio estaba sólidamente cimentado en una calidad de producto suprema, una distribución impecable y el amparo protector del modelo económico de sustitución de importaciones,
promovido por el gobierno nacional, el cual imponía altos aranceles al vidrio extranjero, creando un jardín amurallado donde Peldar crecía sin la amenaza de depredadores externos. Pero más allá de las deslumbrantes cifras de ventas, los reportes anuales impecables y el dominio hegemónico del mercado, la verdadera grandeza de Peldar durante la década de 1970 y principios de los 80 residió en su profundo impacto social y humano. Conseguir un puesto de trabajo en las instalaciones de Envigado o Zipaquirá no significaba simplemente firmar un contrato laboral para ganarse el pan. Era ganar un codiciado billete de lotería hacia la clase media, un pasaporte seguro hacia la ansiada estabilidad del sueño industrial colombiano. La fábrica mutó hasta convertirse en un ecosistema socioeconómico autosuficiente, un feudo corporativo paternalista y benevolente que ofrecía a su inmenso ejército de obreros condiciones que la mayoría del país solo podía soñar. En su punto máximo de contratación, durante esta prolongada era dorada, Peldar empleó a miles de personas de manera directa, ofreciendo salarios muy por encima del rígido salario mínimo nacional. La empresa entregaba beneficios de salud integrales que cubrían a familias enteras, financiaba gigantescas cooperativas de vivienda que construyeron ciudadelas para sus trabajadores y otorgaba becas escolares y universitarias incondicionales para los hijos de los operarios. Se forjó en el calor asfixiante de las naves industriales una cultura de lealtad intergeneracional de una intensidad casi religiosa. Era la norma, y no la excepción, encontrar a abuelos, padres e hijos trabajando simultáneamente en diferentes secciones de la misma planta, orgullosos de llamarse a sí mismos peldarianos. El orgullo de portar el overol caqui o azul oscuro, con el bordado inconfundible de Peldar, era palpable en las calles. La estruendosa sirena de vapor que anunciaba los cambios de turno, a las 6:00 de la mañana, a las 2:00 de la tarde y a las 10:00 de la noche, terminó marcando el reloj biológico y social de poblaciones enteras. Cuando la sirena de Peldar sonaba, la ciudad de Envigado sabía que era hora de almorzar, de dormir, de mandar a los niños al colegio o de abrir los negocios. La poderosa estabilidad económica que irradiaba la vidriera financió la pavimentación de cientos de calles, el levantamiento de colegios públicos y el desarrollo comercial de innumerables barrios que florecieron, como enredaderas buscando el sol, alrededor de las altas chimeneas humeantes. Los años 70 se desvanecieron dejando a Peldar envuelta en un aura dorada de invencibilidad, incluso fortalecida por las crisis petroleras mundiales que encarecieron brutalmente las importaciones y obligaron a Colombia a depender ciegamente de su propia industria manufacturera. Peldar se erguía ante el país como un castillo corporativo inexpugnable, blindado por los millones de dólares en ventas y alimentado por el calor de unos hornos que todos juraban serían eternos. Sin embargo, para entender verdaderamente la magnitud de este coloso industrial y comprender cómo se fueron gestando en silencio las semillas de su futura devastación, es imperativo abandonar el lujo aséptico de las salas de juntas. Hay que descender a las entrañas del monstruo, al nivel del suelo de la fábrica, donde la temperatura superaba habitualmente el umbral del dolor humano y el ruido ensordecedor de las máquinas formadoras devoraba el aire y la audición. La verdadera sinfonía de Peldar jamás se tocó con calculadoras financieras, se forjó a sangre, sudor y fuego en las trincheras del infierno de cristal. Para entender verdaderamente la magnitud y el poderío de Peldar durante las décadas de 1980 y principios de 1990, era imperativo abandonar la frescura aséptica de las oficinas administrativas, despojarse de los trajes de lino y adentrarse en lo que los propios operarios llamaban, con una mezcla de respeto y temor reverencial, el infierno de cristal. La planta de producción no era simplemente un complejo de edificios, era un ecosistema extremo, una bestia mecánica de dimensiones colosales que respiraba fuego y rugía sin descanso las 24 horas del día, los 365 días del año. Cruzar las pesadas puertas de aislamiento acústico y térmico hacia la zona de fundición era recibir un impacto físico casi abrumador. La temperatura ambiente, incluso durante las madrugadas más frías del Valle de Aburrá o en las heladas mañanas de la sabana en Zipaquirá, rara vez descendía de los 45 grados centígrados en las plataformas de operación.
El aire, denso y pesado, era una mezcla irrespirable para los forasteros, compuesto de polvo fino de sílice suspendido, el olor penetrante del aceite lubricante quemado y el ozono metálico desprendido por la fricción industrial. El ciclo de la creación comenzaba en el cuarto de mezclas, o la casa de composición. Allí, gigantescos silos de concreto almacenaban miles de toneladas de las materias primas que conformaban la sangre del monstruo. Arena de sílice traída de minas nacionales, ceniza de soda, piedra caliza para dar durabilidad química, y montañas de calcín, el vidrio reciclado o roto en planta que aceleraba la fundición. Esta mezcla meticulosamente pesada y formulada viajaba a través de largas bandas transportadoras cubiertas, elevándose hacia el techo de las naves antes de ser vertida en la boca insaciable del horno. En el centro exacto de esta vorágine industrial reinaban los hornos, estructuras verdaderamente titánicas del tamaño de un edificio de 3 o 4 pisos. Estaban forrados con miles de bloques de pesados ladrillos refractarios especiales, traídos de Europa y Norteamérica, diseñados exclusivamente para no derretirse bajo su propio calor. Estos colosos irradiaban un fulgor anaranjado, casi solar, a través de sus pequeñas mirillas de inspección. En su vasto vientre, a temperaturas infernales que superaban constantemente los 1500 grados centígrados, la materia prima sólida se doblegaba y se fusionaba en un océano incandescente y burbujeante. Era un proceso de una violencia química y una belleza visual sobrecogedoras. El vidrio en estado de fundición no se comportaba como un líquido ordinario. Era una miel viscosa, letal y radiante que fluía lentamente por estrechos canales revestidos de platino puro, dirigiendo su energía hacia el corazón rítmico y ensordecedor de la fábrica. Las máquinas IS, sección individual. El sonido en la zona de formación era sencillamente indescriptible. Una cacofonía rítmica y brutal que imposibilitaba cualquier intento de conversación humana normal. Las enormes cizallas de acero, lubricadas constantemente y enfriadas por agua, cortaban el flujo vertical de vidrio líquido con una precisión de milisegundos, creando lo que en el argot vidriero se conoce como la gota. Esta gota incandescente, que caía brillando como un meteorito en miniatura a más de 1000 grados, se precipitaba por gravedad a través de un complejo sistema de toboganes curvos directamente hacia los moldes de acero. Un coro ensordecedor de aire comprimido a altísima presión soplaba y forzaba la masa ígnea contra las paredes metálicas del molde en fracciones de segundo. Clac, shh, clac, shh. Era un compás hipnótico, una percusión metálica y salvaje que escupía envases al rojo vivo hacia las bandas transportadoras metálicas a un ritmo de cientos de unidades por minuto. Los hombres encargados de operar, ajustar y domar estas bestias metálicas eran una estirpe aparte, la élite del trabajo pesado. Vestidos con pesados overoles de algodón ignífugo, guantes de asbesto o kevlar gruesos hasta los codos, botas de cuero con pesadas punteras de acero y gruesas caretas protectoras, se movían con una agilidad felina alrededor de las máquinas, escupiendo fuego y humo. Su labor exigía una concentración absoluta y un temple de acero. Un simple error de cálculo al intentar desatascar un cuello de botella atorado o un leve roce con el equipo equivocado podía resultar instantáneamente en amputaciones severas o quemaduras de tercer grado. La deshidratación era el enemigo silencioso y constante al acecho. Por ello, a lo largo de las humeantes plataformas, los operarios consumían rutinariamente galones de agua con sal, limonadas enriquecidas y pastillas de electrolitos. La única forma clínica de sobrevivir a los extenuantes turnos bajo esa radiación térmica despiadada. Esta convivencia diaria, hora tras hora, con el peligro y el esfuerzo extremo, forjó una hermandad inquebrantable entre los maquinistas. Un lazo de sangre no escrito donde la integridad física y la vida misma de un obrero dependían literalmente del nivel de atención y destreza de su compañero de guardia. A medida que Peldar atravesaba la boyante década de los 80, toda esta fuerza bruta y artesanal comenzó a entrelazarse gradualmente con el incesante y frío avance de la microelectrónica.
Impulsada por las exigentes normativas de un mercado de bebidas que se modernizaba rápidamente y por la presión tecnológica impuesta por su socio norteamericano, Owens Illinois, la compañía inició una silenciosa revolución digital dentro del infierno. Los viejos y enormes paneles de control analógicos, atiborrados de perillas metálicas, válvulas manuales y manómetros cubiertos de una fina capa de hollín negro, comenzaron a ser desmantelados. En su lugar, aparecieron consolas selladas con pantallas monocromáticas y los primeros controladores lógicos programables, PLC. Operadores veteranos, muchos de los cuales poseían apenas una educación primaria y habían aprendido los secretos del vidrio guiándose por el sonido del aire y el color de la llama, se vieron forzados a volver a las aulas de capacitación. Tuvieron que aprender a interpretar curvas de presión digitalizadas y algoritmos matemáticos de enfriamiento para no quedar obsoletos en la propia casa que habían ayudado a construir. El cambio más radical y drástico se vivió en la llamada zona fría, el extremo opuesto de la planta. Hacia allí viajaban lentamente los envases al rojo vivo tras atravesar el archa de recocido, largos túneles de temperatura controlada que enfriaban el cristal milímetro a milímetro durante horas para liberar el estrés interno del material e impedir que estallara de forma espontánea. Hasta finales de los 70, cientos de mujeres y hombres se sentaban en taburetes frente a largas cintas transportadoras profusamente iluminadas, inspeccionando de manera visual y táctil cientos de miles de botellas por jornada. Buscaban con ojos cansados minúsculas burbujas de aire ocultas en el grosor, fisuras invisibles llamadas hilos, o cuellos deformados que pudieran causar derrames mortales en las plantas embotelladoras de las grandes cervecerías. Era un trabajo repetitivo, alienante y que desgastaba profundamente la visión. Sin embargo, los años 80 trajeron consigo a los inspectores electrónicos, máquinas importadas a las que los obreros apodaron rápidamente ojos mágicos. Equipados con sensores ópticos tempranos, láseres y cámaras de alta velocidad, estos equipos podían escanear la base, las paredes y el cuello de una botella en microsegundos, detectando defectos microscópicos invisibles al ojo humano y expulsando violentamente los envases fallidos de la línea con un certero disparo de aire comprimido. A la par de la inspección óptica, los laboratorios de control de calidad de Peldar funcionaban como salas de tortura para el vidrio. Muestras aleatorias de cada lote de producción eran sometidas a pruebas extremas. Se dejaban caer pesados péndulos de metal sobre ellas para medir su resistencia al impacto. Se inyectaba agua a presiones altísimas en su interior para asegurar que las botellas de gaseosa no explotaran bajo la presión de la gasificación. Y se sumergían alternadamente en baños de agua hirviendo y agua helada para probar su resistencia al choque térmico. Solo si las muestras sobrevivían a estos castigos brutales, el lote era liberado y empacado en palets para viajar por las carreteras colombianas. Pero en medio de estas maravillas tecnológicas y la obsesión por la perfección métrica, el corazón de Peldar seguía siendo humano. La cultura de los turneros marcaba la vida social de comunidades enteras. El sistema implacable de 3 turnos rotativos, mañana, tarde y noche, dictaba cuándo los padres podían ver a sus hijos o qué día se podía celebrar un cumpleaños. El turno de amanecida, de 10 de la noche a 6 de la mañana, poseía una mística y una camaradería únicas. Durante esas horas, las inmensas naves industriales adquirían una atmósfera fantasmal, con el resto del país dormido y el horizonte urbano apagado, iluminadas únicamente por el rojo incandescente de las gotas de vidrio y los destellos verdes de los monitores de control. En las breves pausas de la madrugada, soportando el cansancio devorador, los trabajadores compartían termos de tinto espeso, arepas y pedazos de queso, contando anécdotas o celebrando la Navidad a la sombra de los hornos encendidos, porque el fuego del vidrio, al igual que los hospitales, no entiende de festivos, ni de feriados, ni de descansos dominicales. Para 1995, Peldar no era solo una fábrica, era una máquina económica colosal y una sinfonía perfectamente afinada. Controlaba cerca del 80% del mercado nacional de envases de vidrio,
exportaba con éxito a los países vecinos y reportaba utilidades astronómicas. Desde las lujosas salas de juntas con aire acondicionado y vistas panorámicas, los ejecutivos contemplaban el futuro con una confianza que rozaba la soberbia. Todo parecía encajar, todo fluía a la temperatura exacta. Sin embargo, mientras el ruido ensordecedor de los compresores y las cizallas ahogaba cualquier atisbo de duda en los pasillos de Envigado, los cimientos mismos de la economía colombiana estaban temblando silenciosamente. En las lejanas esferas del gobierno se estaban firmando decretos que abrirían de par en par las fronteras del país al mundo entero. Estaba a punto de desatarse una tormenta comercial implacable que penetraría hasta las entrañas de Peldar, demostrando cruelmente que hasta los castillos forjados en fuego a 1500 grados centígrados pueden empezar a fracturarse si no están preparados para los vientos gélidos del cambio global. En la superficie, el inicio del año 1996 parecía ser una continuación natural del aplastante triunfo corporativo de Peldar. Los inmensos hornos refractarios seguían rugiendo a 1500 grados centígrados, y el humo de las instalaciones de Envigado y Zipaquirá continuaba dibujando la silueta del progreso en el cielo colombiano. Sin embargo, en las altas esferas de la economía global, se habían liberado fuerzas tectónicas que pronto harían temblar los mismísimos cimientos de la empresa. La apertura económica, una política gubernamental drástica implementada a principios de la década con la promesa de insertar a Colombia en el libre mercado mundial, comenzó a mostrar sus dientes más afilados. Las murallas arancelarias que durante casi medio siglo habían protegido a Peldar de la competencia internacional fueron demolidas sin piedad. De un día para otro, las fronteras se abrieron de par en par. Casi de inmediato, el mercado interno, antes un monopolio cautivo, comenzó a inundarse con cristalería y envases importados de Asia, Europa del Este y México. Estos productos extranjeros llegaban a los puertos de Buenaventura y Cartagena a precios que en ocasiones estaban por debajo de los costos de producción locales, impulsados por economías de escala inmensas o subsidios estatales agresivos. Los ejecutivos de Peldar, acostumbrados a dictar las condiciones comerciales a sus clientes sin admitir réplicas, de repente se encontraron frente a compradores que por primera vez tenían opciones reales sobre la mesa. La arrogancia corporativa de la década anterior tuvo que ser reemplazada apresuradamente por frenéticas rondas de renegociación, descuentos y márgenes de ganancia cada vez más estrechos para evitar la fuga masiva de clientes. No obstante, la invasión del vidrio extranjero resultó ser apenas una escaramuza en comparación con el verdadero depredador que amenazaba el corazón del negocio. El enemigo más letal para los hornos de Envigado no llegó cruzando los océanos en barcos cargueros, se infiltró silenciosamente en las líneas de llenado de las grandes embotelladoras nacionales en forma de resina sintética. Era la era del PET, polietileno tereftalato. Este nuevo plástico ofrecía una propuesta de valor comercial y logística casi imposible de rechazar para la industria de bebidas. Era infinitamente más liviano, abarataba brutalmente los altísimos costos de transporte por la agreste topografía colombiana, y lo más crucial, no se rompía, eliminando los riesgos de seguridad y las pérdidas por merma. La irrupción del plástico desechable asestó un golpe mortal al modelo de la botella de vidrio retornable, el pilar central que había garantizado el éxito financiero de Peldar durante décadas. Gigantes como Postobón y Coca-Cola, así como cientos de productores de agua embotellada y jugos, comenzaron a sustituir masivamente sus líneas de vidrio por envases de PET de un solo uso. La conveniencia para el consumidor final, que ya no tenía que ir a la tienda a devolver los pesados cascos de vidrio, aceleró esta transición a un ritmo vertiginoso. Para Peldar, las consecuencias operativas de esta revolución material fueron devastadoras. La naturaleza misma de su maquinaria se convirtió en su peor condena. Un horno de fundición de vidrio está diseñado para operar al 100% de su capacidad, de manera ininterrumpida. Apagar y encender un horno según la fluctuación de la demanda no es una opción viable. El choque térmico destruiría por completo el delicado y costoso recubrimiento de ladrillos refractarios del interior. Atrapada en esta inflexibilidad termodinámica,
Peldar se vio obligada a seguir produciendo millones de envases a máxima capacidad mientras la demanda caía en picada. Los patios de almacenamiento en las afueras de las plantas, antes transitados por un flujo incesante de camiones distribuidores, comenzaron a llenarse de palets apilados hasta el cielo con botellas que nadie quería comprar. La sobreproducción asfixió el flujo de caja. El gigante de cristal, por primera vez en su gloriosa historia, estaba produciendo a pérdida. Para empeorar una situación ya de por sí precaria, el año 1999 trajo consigo la peor recesión económica en la historia moderna de Colombia. La infame crisis del UPAC, que hizo colapsar el sistema hipotecario y financiero del país, hundió el consumo interno a niveles de subsistencia. Con la clase media quebrada y el desempleo nacional superando el 20%, la venta de licores, cervezas y bebidas no esenciales se desplomó. Ante la inminencia de un desastre financiero total, Owens, Illinois, el socio mayoritario norteamericano, decidió apretar el puño y tomar un control corporativo mucho más rígido y frío sobre las operaciones en Colombia. Las directrices que empezaron a llegar desde las oficinas centrales en Estados Unidos eran claras, perentorias e implacables. Optimizar, recortar, sobrevivir. El choque cultural dentro de la fábrica fue inmediato y doloroso. La filosofía paternalista que había definido a Peldar, aquella idea romántica de que la empresa era una gran familia extendida que cuidaba de los suyos desde la cuna hasta la tumba, chocó de frente con la implacable frialdad de las métricas de eficiencia corporativa moderna. Los codiciados beneficios extralegales, las suntuosas fiestas de fin de año, los inagotables patrocinios deportivos y las becas universitarias irrestrictas comenzaron a ser desmantelados sistemáticamente con la precisión de un cirujano corporativo. Los contadores y los especialistas en optimización de procesos reemplazaron a los ingenieros de planta como las figuras de máxima autoridad en los pasillos de Envigado. Pero el golpe psicológico definitivo, aquel que realmente fracturó el alma de la compañía, ocurrió a principios de la década de los 2000 con la llegada de los primeros despidos masivos. Durante generaciones, los peldarianos habían creído ciegamente que su empleo estaba garantizado de por vida. Ver a compañeros veteranos, hombres y mujeres que habían entregado su juventud, su audición y sus pulmones en la zona caliente, cruzar las puertas de seguridad por última vez con una caja de cartón entre las manos y una carta de liquidación, sembró un terror helado en las plataformas de fundición. La lealtad incondicional, que alguna vez fue el pegamento invisible que mantenía unida a la empresa, se transformó en una atmósfera de paranoia, desconfianza y un silencio tenso. La presión se sentía físicamente en el aire. Para intentar recuperar la competitividad, se impusieron nuevos y brutales ritmos de producción para los que se quedaron. Se les exigió producir más con menos recursos, operar máquinas más complejas con menos descansos y minimizar los tiempos muertos hasta casi anular la condición humana de los operadores. El sindicato de trabajadores, antaño una fuerza poderosa y respetada que negociaba de igual a igual con la gerencia, se vio arrinconado contra las cuerdas, peleando batallas defensivas desesperadas para intentar salvar, sin éxito, la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Al finalizar el año 2005, Peldar seguía siendo, en el papel, una empresa inmensa y dominante. Los hornos en Envigado y Zipaquirá no se habían apagado y el vidrio fundido seguía fluyendo por los canales. Sin embargo, la estructura interna del gigante estaba profundamente resentida. Las grietas invisibles en los muros de la compañía se ensanchaban silenciosamente bajo la incesante presión del plástico barato, la competencia desleal y el peso asfixiante de la nueva cultura corporativa. La maquinaria funcionaba, pero el fuego espiritual que había forjado el imperio en los años 50 se estaba extinguiendo. Peldar había sobrevivido al primer gran embate de la globalización, pero la verdadera prueba de fuego, la agonía prolongada que pondría a prueba su derecho a existir en el siglo XXI, apenas estaba a punto de comenzar. El año 2006 marcó el inicio de una fase diferente y mucho más insidiosa en la historia de la vidriera. Si la década anterior había sido definida por el impacto repentino y brutal de la apertura económica y la invasión del plástico, el periodo entre 2006 y 2012
se caracterizó por una asfixia lenta, metódica e inexorable. Peldar ya no luchaba contra un enemigo visible y externo que amenazaba con robarle sus clientes de la noche a la mañana. Ahora luchaba contra su propia naturaleza física, contra la geografía que la rodeaba y fundamentalmente contra un modelo de costos que se había vuelto matemáticamente insostenible en el siglo XXI. El gigante no estaba siendo derribado de un solo golpe, estaba siendo desangrado desde adentro. El primer factor crítico en este desgaste silencioso fue el implacable aumento en los costos energéticos. Fabricar vidrio es, por definición, un ejercicio de violencia termodinámica que exige cantidades astronómicas de combustible. Los inmensos hornos de Envigado, diseñados en una era donde la energía era abundante y económica, operaban bajo el principio de la fuerza bruta, consumiendo millones de metros cúbicos de gas natural ininterrumpidamente para mantener la sílice en estado líquido a 1500 grados centígrados. Sin embargo, a medida que Colombia enfrentaba regulaciones ambientales más estrictas, fenómenos climáticos severos que afectaban su matriz hidroeléctrica y fluctuaciones salvajes en los precios internacionales de los hidrocarburos, la factura energética de Peldar se disparó a niveles críticos, lo que en la década de 1980 representaba un gasto operativo manejable. Ahora devoraba implacablemente cualquier margen de rentabilidad que los ejecutivos lograran rasguñar mediante despidos o recortes de beneficios. Pero el enemigo más paradójico que enfrentaba la planta original era el propio progreso del Valle de Aburrá. Cuando los hermanos Restrepo fundaron Peldar en 1949, Envigado era un tranquilo municipio rural a las afueras de Medellín. 50 y tantos años después, la explosión demográfica y el desarrollo inmobiliario habían engullido por completo a la fábrica. La colosal instalación industrial, que alguna vez reinó en solitario sobre campos verdes, ahora se encontraba peligrosamente atrapada en el centro mismo de una densa zona urbana, residencial y comercial. Esta realidad geográfica se transformó rápidamente en una pesadilla logística de proporciones épicas. El movimiento de mercancías se volvió insoportable. Cientos de camiones de carga pesada, tractómulas de 18 ruedas cargadas con toneladas de arena, ceniza de soda o palets de botellas terminadas, tenían que navegar a diario por calles residenciales estrechas, enfrentándose al caótico tráfico de una ciudad moderna. Los tiempos de carga y descarga se multiplicaron. Los costos de transporte desde los puertos hasta el corazón montañoso de Antioquia se encarecieron, y la relación con la comunidad circundante se deterioró aceleradamente. Los vecinos, que en el pasado veneraban la sirena de Peldar como el reloj del progreso, ahora enviaban incesantes quejas formales por el ruido ensordecedor de los compresores en la madrugada, el tráfico pesado que destruía el asfalto local y las emisiones atmosféricas de las gigantescas chimeneas. Peldar, el antiguo benefactor indiscutible de Envigado, había pasado a ser considerado por las nuevas generaciones y los planificadores urbanos como un dinosaurio industrial, un estorbo ruidoso, contaminante y peligroso que ocupaba uno de los lotes de tierra con mayor valor inmobiliario de toda el área metropolitana. Ante esta tormenta perfecta de costos energéticos galopantes, ineficiencia logística y presión urbana, la respuesta de la Junta Directiva Global de Owens, Illinois, con sede a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos, fue fríamente calculadora. En lugar de inyectar el capital masivo que se requería para modernizar radicalmente la planta de Envigado, hacerla más eficiente energéticamente o mitigar su impacto ambiental, optaron por una estrategia de estrangular a la bestia. Las grandes inversiones de capital, conocidas en el argot corporativo como CAPEX, fueron desviadas sistemáticamente hacia la planta de Zipaquirá o hacia otras operaciones mucho más rentables y estratégicamente ubicadas en la región andina. Envigado, la cuna histórica del imperio del cristal colombiano, fue condenada silenciosamente a la obsolescencia. El impacto de esta desinversión calculada se hizo trágicamente evidente en el suelo de la fábrica.
Las máquinas formadoras, los inmensos hornos y los intrincados sistemas de bandas transportadoras, que requerían un mantenimiento preventivo riguroso y costoso, comenzaron a fallar con una frecuencia alarmante. Cuando una pieza clave se rompía, ya no se reemplazaba por un componente nuevo de última tecnología. En su lugar, los agotados equipos de mantenimiento recibían órdenes de improvisar, de soldar, de usar repuestos recuperados o de implementar parches temporales para mantener la línea funcionando a toda costa. La planta se convirtió en un museo viviente de fatiga de materiales. El entorno de trabajo, de por sí extremo por las infernales temperaturas, se volvió exponencialmente más peligroso a medida que la infraestructura envejecía y crujía bajo el peso de su propio desgaste. Para los operarios que llevaban la historia de Peldar tatuada en su sudor y en sus años de servicio, esta lenta decadencia fue una tortura psicológica insoportable. Caminar por las naves industriales era presenciar el deterioro físico de su propio hogar. El ambiente vibrante y orgulloso de antaño fue reemplazado por un aire denso, cargado de cinismo, incertidumbre y miedo constante. Los rumores sobre un inminente cierre definitivo se convirtieron en el pan de cada día durante los almuerzos en el casino de la fábrica. Cada visita de ejecutivos extranjeros trajeados, que recorrían las instalaciones tomando notas con rostros inescrutables, desataba oleadas de pánico entre los obreros. Sabían, con la intuición certera de quienes han operado máquinas toda su vida, que un motor no puede funcionar indefinidamente si se le niega el aceite y el mantenimiento básico. El sindicato, gravemente debilitado por los despidos de la década anterior, intentó resistir exigiendo garantías de inversión y estabilidad laboral, pero sus demandas se estrellaban contra el muro impenetrable de los balances financieros internacionales. En las hojas de cálculo proyectadas en las salas de juntas de Norteamérica, la planta de Envigado ya no era un activo productivo. Era un pasivo tóxico, un problema matemático sin solución rentable, una instalación obsoleta ubicada en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Al cerrar el año 2012, el desgaste era absoluto. La maquinaria estaba al límite de su vida útil operativa. Los costos de producción superaban ampliamente a los de las plantas competidoras, y la moral de la fuerza laboral estaba completamente destrozada. El gigante de cristal, que había soportado el fuego abrasador durante más de 6 décadas, estaba ahora frío, frágil y cubierto de microfisuras estructurales. El escenario estaba lúgubremente preparado, y el mazo burocrático ya estaba levantado, listo para asestar el golpe de gracia y apagar, de una vez y por todas, el corazón incandescente de Antioquia. En los albores del año 2013, la atmósfera dentro de las instalaciones de Peldar en Envigado ya no era de trabajo intenso, sino de luto anticipado. El aire, históricamente denso por el humo y el calor de los hornos, ahora estaba saturado de una tensión psicológica insoportable. Los rumores, que durante años habían circulado por los pasillos como sombras esquivas, comenzaron a materializarse en realidades frías y burocráticas. La Junta Directiva Global de Owens, Illinois, tras analizar exhaustivamente los reportes financieros que mostraban una caída irreversible en la rentabilidad de la planta original frente a la de Zipaquirá y las presiones inmobiliarias del Valle de Aburrá, tomó la decisión corporativa más temida y trascendental en los 64 años de historia de la compañía: el cierre definitivo de las operaciones de fundición en Envigado. La justificación financiera era matemáticamente inobjetable desde las frías oficinas en Estados Unidos. El terreno que ocupaba la fábrica, otrora un simple pastizal a las afueras de un pueblo, se había convertido en uno de los lotes urbanos más valiosos, cotizados y estratégicos de toda el área metropolitana de Medellín. Mantener una instalación industrial pesada, ruidosa y energéticamente ineficiente en el corazón de una zona residencial en pleno auge de construcción de edificios de lujo y centros comerciales carecía de todo sentido económico. El plan maestro era reubicar la producción en instalaciones más modernas o eficientes fuera de Antioquia y vender el valioso suelo de Envigado al mejor postor inmobiliario.
Sin embargo, para los hombres y mujeres que habitaban el infierno de cristal, esta lógica impecable de mercado no era más que una sentencia de muerte para su forma de vida. El día del anuncio oficial quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de los peldarianos. No hubo grandes ceremonias ni discursos épicos sobre el legado de la empresa. En su lugar, se convocaron reuniones austeras en los casinos y patios de maniobras, turno por turno. Hombres curtidos por décadas de trabajar a pocos metros de vidrio, fundido a 1500 grados centígrados, con sus overoles manchados de grasa y sus rostros cubiertos por la fina capa de sílice y hollín que caracterizaba su oficio, escucharon en un silencio sepulcral cómo ejecutivos de saco y corbata leían un frío comunicado de prensa. Las palabras reestructuración, optimización logística y cierre progresivo rebotaron contra las paredes de ladrillo refractario. La reacción inicial no fue de ira explosiva ni de revuelta sindical violenta, sino de un shock paralizante, un dolor profundo y visceral. Para la gran mayoría de la fuerza laboral, Peldar no era un simple empleador. Era el ecosistema que había amamantado a sus familias durante 3 generaciones. Había abuelos que habían ayudado a construir los primeros hornos con sus propias manos en 1949. Padres que habían operado las primeras máquinas IES en los años 70. Y nietos que ahora, como inspectores electrónicos, veían cómo el futuro que daban por garantizado se desmoronaba en cuestión de minutos. Las lágrimas surcaron rostros endurecidos por el fuego industrial. Esa noche, en los barrios obreros de Envigado y el sur de Medellín, el llanto reprimido de cientos de familias reemplazó el sonido familiar de la sirena de cambio de turno. A partir de ese momento, comenzó un proceso de agonía prolongada. El cierre no podía ser inmediato debido a la naturaleza titánica y compleja de la fundición de vidrio, por lo que se estableció un cronograma de apagado que se extendería por varios meses. Durante este macabro periodo de transición, a lo largo de 2013 y principios de 2014, los operarios tuvieron que enfrentar la tortura psicológica de seguir alimentando y cuidando a la bestia mecánica, sabiendo perfectamente que la estaban preparando para su sacrificio. La producción se redujo gradualmente. Las enormes montañas de arena, calcín y ceniza de soda en los patios comenzaron a mermar, sin ser reabastecidas. La fábrica empezó a devorarse a sí misma, procesando sus últimas reservas en un ambiente de desolación absoluta. Cada máquina formadora que se detenía y era desconectada de la red de aire comprimido dejaba tras de sí un hueco doloroso en la sinfonía industrial que alguna vez definió a la región. Apagar un horno de fundición de vidrio a gran escala es una operación de una complejidad de ingeniería extrema y un riesgo físico monumental. No se trata simplemente de girar una perilla y cortar el suministro de gas natural. Si un horno de las proporciones de los de Peldar, que contiene en su vientre cientos de toneladas de vidrio líquido hirviente, se enfría demasiado rápido o de manera incontrolada, el choque térmico provoca que los pesados ladrillos refractarios de las paredes y la bóveda se contraigan violentamente, estallando en 1000 pedazos y colapsando la estructura entera en un desastre catastrófico. Además, si el vidrio líquido no se drena por completo y se solidifica dentro del tanque de fundición, se convierte en un bloque monolítico duro como la roca que destruiría irreparablemente el corazón mismo del horno, haciendo imposible cualquier intento remoto de reactivación futura. Por lo tanto, la fase final, bautizada silenciosamente por los trabajadores como el último turno, requirió de una precisión milimétrica. A medida que se acercaban los días finales de enero de 2014, completando el proceso que se había anunciado y preparado, los veteranos maestros fundidores, los mismos hombres que estaban a punto de perder sus empleos, asumieron la responsabilidad estoica de dormir al gigante. Durante semanas la temperatura se fue reduciendo en fracciones de grado, monitoreando obsesivamente los sensores térmicos. Simultáneamente, se inició el peligroso y espectacular proceso de drenaje. A través de canales de desfogue especialmente habilitados, el remanente de vidrio líquido fue purgado del tanque central. Ríos de lava incandescente cayeron directamente en inmensas piscinas de agua fría dispuestas en el nivel inferior, generando columnas titánicas de vapor hirviente
y un ruido ensordecedor a medida que el vidrio, al contacto con el agua, se fracturaba instantáneamente en millones de pequeños fragmentos de calcín reciclable. Finalmente, llegó el momento que nadie en Antioquia pensó que presenciaría. En una tarde calurosa, el reducido equipo de operarios de la zona caliente se congregó alrededor del panel de control analógico principal. No había representantes del gobierno ni grandes medios de comunicación, solo obreros con cascos amarillos, mirándose a los ojos, conscientes del peso histórico del momento. El ingeniero jefe asintió con lentitud. Las grandes válvulas maestras pintadas de amarillo, que habían bombeado millones de pies cúbicos de gas natural ininterrumpidamente durante décadas, fueron giradas en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer tope. El corte de combustible fue instantáneo, pero la muerte del horno fue un espectáculo dantesco y lento. El rugido primario de los quemadores cesó de golpe, siendo reemplazado por un siseo apagado. A través de las mirillas protectoras de cobalto, los operarios vieron cómo las colosales lenguas de fuego, que habían iluminado el interior del horno con un fulgor casi cegador, titilaron por última vez. Se encogieron, cambiaron del blanco azulado al naranja oscuro y finalmente desaparecieron, dejando paso a una oscuridad humeante y abismal. Y entonces sucedió. A medida que las gigantescas aspas de los ventiladores extractores terminaron de girar por inercia y los últimos compresores perdieron presión, una sensación antinatural e invasiva se apoderó de Envigado: el silencio. Un silencio sepulcral, frío, abrumador. Un silencio que la ciudad no había escuchado desde 1949. El corazón industrial del Valle de Aburrá había dejado de latir. El descenso gradual de la temperatura en las inmensas naves, que alguna vez fueron un infierno palpitante, se sintió en la piel de los trabajadores como un rigor mortis metálico. Los hombres recogieron sus pesadas herramientas en cámara lenta, depositaron sus cascos en los casilleros por última vez y caminaron hacia la salida principal con la cabeza gacha, dejando atrás los colosales cadáveres de acero y ladrillo refractario. El sueño de cristal de Peldar, que alguna vez moldeó la identidad de una nación entera, se había roto definitivamente, dejando a su paso un vacío helado y el eco sordo de una era industrial que jamás volvería. Los años que siguieron al apagón de los hornos en Envigado estuvieron marcados por un letargo irreal y una melancolía que se instaló profundamente en las calles de la ciudad. El gigante, que alguna vez rugió con la fuerza de 1000 calderas, se transformó de la noche a la mañana en un inmenso y silencioso cadáver de hierro y concreto varado en medio de la creciente metrópolis. Durante los primeros meses, las instalaciones permanecieron intactas pero fuertemente custodiadas. Para los habitantes del Valle de Aburrá, transitar por la avenida Las Vegas y pasar frente a las inmensas mallas metálicas de Peldar se convirtió en un ejercicio de duelo urbano. Las altas chimeneas ya no pintaban el cielo con las columnas de humo que marcaban el ritmo del progreso. Ahora se alzaban como lápidas mudas de una era industrial que había sido borrada de un plumazo. El verdadero impacto visual y emocional, sin embargo, no fue el silencio, sino la llegada de los equipos de desmantelamiento. La orden corporativa era clara. El terreno debía ser limpiado y purgado de cualquier rastro de manufactura pesada para maximizar su inmenso valor inmobiliario. No fue una demolición rápida y explosiva que terminara con el sufrimiento de un solo golpe, sino una autopsia estructural, una deconstrucción lenta, quirúrgica y dolorosa a la vista de todos. Cuadrillas de contratistas externos, hombres que no tenían ninguna conexión emocional con la historia sagrada del lugar, ingresaron con sopletes de acetileno, grúas pesadas y retroexcavadoras. Su misión era despedazar aquello que a los pioneros peldarianos les había tomado 3 generaciones construir. Desde las aceras circundantes, antiguos operarios, muchos de ellos viviendo de las liquidaciones o enfrentando el abismo del desempleo a edades donde el mercado laboral ya no los aceptaba, observaban a través de las rejas cómo su legado era desmembrado. Vieron cómo los gigantescos silos de composición eran derribados. Observaron, con un nudo en la garganta, cómo los impenetrables hornos refractarios, aquellos infiernos
que habían alimentado a sus familias y forjado su carácter, eran fracturados con martillos hidráulicos. Los pesados ladrillos que habían resistido años de vidrio líquido a 1500 grados centígrados fueron reducidos a escombros sin valor. Las legendarias y ensordecedoras máquinas IS, antaño el corazón rítmico de la fábrica, fueron desatornilladas de sus cimientos, cortadas en pedazos manejables y vendidas fríamente al peso, como simple chatarra industrial. En cuestión de un par de años, miles de toneladas de historia manufacturera colombiana desaparecieron en las cajas de camiones volquetes, dejando tras de sí enormes cráteres de tierra removida y cimientos de concreto expuestos. A medida que las grúas borraban el emblemático perfil industrial del horizonte de Envigado, un desmantelamiento paralelo, mucho más profundo y silencioso, ocurría en el tejido social de la región. El ecosistema humano de Peldar, la inmensa red de cooperativas, fondos de empleados y torneos de fútbol interdepartamentales que otorgaban identidad y propósito a miles de personas, se desintegró por completo. Las liquidaciones financieras, aunque en muchos casos cumplieron con los requerimientos legales y los acuerdos sindicales finales, resultaron ser un consuelo efímero. El dinero en las cuentas bancarias no podía reemplazar el sentido de pertenencia. Muchos veteranos, especialistas altamente calificados en el complejo y arcano arte de la fundición de vidrio, descubrieron con amargura que sus habilidades eran completamente inútiles en una economía moderna dominada por los servicios, la tecnología y el comercio. Hombres que sabían leer el color de una llama o ajustar la presión de una gota de cristal en milisegundos, terminaron conduciendo taxis, montando pequeñas tiendas de abarrotes o trabajando como guardias de seguridad en los mismos centros comerciales que comenzaban a devorar los antiguos terrenos industriales del Valle de Aburrá. La depresión, el alcoholismo y los problemas intrafamiliares, las secuelas invisibles de todo colapso industrial masivo, se filtraron discretamente en los hogares de los barrios obreros que rodeaban la antigua planta. Para el final de la década, el terreno de Peldar en Envigado había sido completamente nivelado y purificado de su pasado. El inmenso lote vacío fue absorbido rápidamente por la voraz maquinaria del desarrollo urbano. Donde antes las tractómulas cargaban palets de botellas retornables, comenzaron a levantarse sofisticadas salas de ventas inmobiliarias, prometiendo modernos complejos de apartamentos de lujo, torres de oficinas de cristal reflectante, irónicamente importado, y gigantescos corredores comerciales. Envigado terminó de consolidar su transformación definitiva, de ser la capital industrial y obrera de Antioquia a convertirse en un suburbio de servicios de alta gama. El vacío dejado por la fábrica no fue solo físico, fue la confirmación irrefutable del cambio de modelo económico del país. Colombia ya no fabricaba sus propios sueños en hornos ardientes. Ahora, simplemente importaba los envases, los rellenaba y los desechaba. Al contemplar el reluciente asfalto de las nuevas avenidas, construidas sobre los antiguos cuartos de fundición, se hizo evidente que, en la implacable lógica del siglo XXI, el calor humano y el sudor de la manufactura local no podían competir contra la fría eficiencia de los mercados globales. La tierra absorbió las últimas cenizas de la vidriera, sellando bajo capas de concreto una época irrepetible. Hoy, al caminar por las bulliciosas avenidas de Envigado, es casi imposible imaginar que aquel epicentro comercial y residencial de alta plusvalía fue, no hace mucho, el cráter de un volcán industrial. El gigantesco lote que albergó los hornos de Peldar ha sido transformado en uno de los proyectos de desarrollo urbano más ambiciosos del Valle de Aburrá. Donde antes se alzaban enormes silos de sílice cubiertos de hollín, ahora se erigen torres de apartamentos con relucientes fachadas y amplias zonas verdes. La ironía urbana es palpable y casi poética. Muchas de las modernas oficinas que ahora ocupan el antiguo terreno industrial están recubiertas con amplios ventanales de cristal templado, paneles transparentes que, de manera inevitable, tuvieron que ser importados de las mismas economías extranjeras que ayudaron a sellar el destino de la manufactura local. El espacio físico ha sido completamente reconquistado por el sector servicios, borrando bajo toneladas de asfalto y paisajismo cualquier cicatriz visible de la era de la industria pesada.
Sin embargo, el eco de Peldar se niega a desaparecer por completo, persistiendo de manera obstinada en la cotidianidad material de la nación. Aunque la planta madre haya sido borrada del mapa físico, el producto de su fuego inextinguible sigue circulando de mano en mano. En los rincones más remotos de Colombia, en las vitrinas de pequeñas tiendas campesinas o en los estantes polvorientos de coleccionistas nostálgicos, aún sobreviven millones de botellas que llevan grabado en su base de cristal grueso el inconfundible acrónimo. Cada vez que un ciudadano destapa una botella de aguardiente añejo o sostiene un pesado envase de gaseosa tradicional, está tocando literalmente un pedazo de historia cristalizada. Ese vidrio, moldeado por el sudor de la clase obrera antioqueña bajo temperaturas infernales, es un testimonio táctil de una época en la que el país creía firmemente en su capacidad para construir y envasar sus propios sueños sin depender del exterior. La tragedia de Envigado no representó el final absoluto de la marca en el papel. La corporación, bajo el férreo dictamen de Owens, Illinois, trasladó su peso operativo hacia la planta de Zipaquirá y continuó compitiendo bajo nuevas lógicas financieras. Pero el apagón de los hornos originales sí marcó la extinción definitiva de un modelo socioeconómico irreemplazable. El verdadero legado que yace enterrado bajo los escombros invisibles de Peldar es el humano. Es la historia intergeneracional de miles de familias que lograron ascender y consolidarse en la clase media gracias a la promesa inquebrantable de un overol ignífugo y el puntual sonido de una sirena de vapor. Ese paternalismo industrial en el que una fábrica funcionaba como un estado benefactor a pequeña escala que garantizaba salud integral, vivienda y educación universitaria a los hijos de sus obreros, ha desaparecido para siempre del panorama corporativo colombiano. En su lugar quedó la fría flexibilidad de los contratos temporales y la implacable lógica de las tercerizaciones. El colapso de las operaciones fundacionales de Peldar ofrece una lección brutal, transparente y cortante sobre la naturaleza efímera del poderío manufacturero. Nos enseña que la grandeza corporativa, sin importar cuán inmensa sea su huella de carbono o cuán profundo sea su arraigo en la cultura popular, es inherentemente frágil. La vidriera no fracasó por falta de demanda inicial ni por producir envases defectuosos. Cayó víctima de una miopía estructural y de la velocidad devastadora de la globalización. Cuando el plástico desechable PET reescribió las reglas del peso y la logística global, y las barreras arancelarias se disolvieron en favor del libre comercio, la orgullosa inflexibilidad termodinámica de los hornos de 1500 grados centígrados se convirtió en una trampa mortal. Peldar es el recordatorio permanente de que, en el agresivo ecosistema económico del siglo XXI, la incapacidad de adaptación no se traduce simplemente en una pérdida trimestral de ganancias, sino en la aniquilación total de una forma de vida. Al final, el silencio sepulcral de los hornos de Envigado nos obliga a hacer una pausa y reflexionar sobre el verdadero precio del llamado progreso. Colombia ganó la conveniencia inmediata del plástico desechable y la eficiencia económica de los envases ultraligeros, pero en el intercambio entregó su autonomía manufacturera y silenció el corazón palpitante de comunidades obreras enteras. Mientras las nuevas generaciones caminan despreocupadas sobre el suelo donde alguna vez fluyó el vidrio líquido, el viento que desciende por las laderas del Valle de Aburrá parece llevar consigo el último susurro metálico de las máquinas formadoras. Es un eco tenue pero persistente entre los escombros de la memoria urbana, una voz de cristal que nos advierte que todo imperio industrial, por más sólido, ardiente y brillante que parezca en su cúspide, siempre estará a un solo choque térmico de hacerse añicos irremediablemente. El cierre de Peldar en Envigado no es simplemente un caso de estudio financiero sobre cómo los implacables costos logísticos o la abrupta irrupción del plástico desechable destruyeron una matriz operativa. Es la crónica innegable del fin de una era. Cuando los hornos se apagaron definitivamente en 2014, no solo se congeló la sílice a 1500 grados, se enfrió también una promesa social, un pacto no escrito que le aseguraba a la clase obrera que el trabajo duro y honesto frente al fuego sería recompensado con estabilidad generacional y progreso. Hoy,
Colombia se envasa a sí misma en plástico importado y ultraligero, priorizando la conveniencia inmediata y el bajo costo sobre la permanencia y la calidad. Las colosales naves industriales de hierro y ladrillo refractario han sido reemplazadas por relucientes condominios y centros comerciales. Allí, las nuevas generaciones caminan a diario, sin saber que, justo bajo sus pies, miles de operarios alguna vez dejaron su sudor y su audición para construir la nación que ahora habitan. El inmenso vacío que dejó Peldar en el Valle de Aburrá nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, en nuestra carrera desbocada hacia un mundo cada vez más rápido, hiperconectado, desechable y globalizado, ¿qué estamos sacrificando exactamente? ¿Cuántos corazones industriales más tendrán que dejar de latir en América Latina antes de que comprendamos el verdadero costo humano y social de perder nuestra autonomía para fabricar las cosas con nuestras propias manos? La historia de la Gran Vidriera es un recordatorio transparente, cortante y frágil. Los imperios, por muy calientes que ardan en su época dorada y por más sólidos que parezcan, siempre serán vulnerables al viento helado del cambio si olvidan cómo reciclar su propio futuro. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el destino de nuestras grandes industrias, o si tú o algún familiar dedicó su vida a los turnos en estos gigantes de fuego, déjanos tu experiencia en los comentarios. ¿Qué otras fábricas históricas, en Colombia o en tu país, merecen ser recordadas antes de que desaparezcan bajo el peso del asfalto moderno? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo juntos los secretos, las glorias y las tragedias de los colosos que alguna vez movieron al mundo.